para tener una enseñanza, una predicación de la palabra de Dios, y vamos a abrirla ahí en Josué, donde tuvimos en la lectura en el capítulo 8, por favor. Jueces, capítulo 8. Estaba diciendo Josué, pero es Jueces. Jueces, capítulo 8. Solamente un versículo de este pasaje, por favor, y vamos a orar para dar inicio con la enseñanza, hermanos. Jueces capítulo 8 y el versículo número 4, por favor. Perdón. Jueces capítulo 8, el versículo número 4. Dice así la palabra de Dios. Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo. Dice ahí la Biblia, cansados, mas todavía persiguiendo. He tomado la frase de este versículo para dar título a esta breve enseñanza. Cansados, pero todavía persiguiendo. Vamos a orar. Señor bendito, te ruego que bendigas esta enseñanza, esta predicación. Señor, que tú nos alientes, nos animes, nos alimentes, Espíritu Santo, nos guíes a toda la verdad. Señor, úsame en esta tarde. Gracias por mis hermanos que han llegado al servicio, Padre, para congregarse y adorarte, alabarte. Háblanos, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. El libro de los Jueces, hermanos, describe uno de los momentos, uno de los periodos más oscuros en la historia del pueblo de Israel. Era una época marcada por el ciclo repetitivo del pecado, la opresión, el clamor y luego la liberación de parte de Dios al enviar un juez por su gracia y por su misericordia. Una y otra vez pudiéramos ver este ciclo en el libro de los Jueces. Israel hacía lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces Dios permitía la opresión por medio de enemigos extranjeros. El pueblo clamaba a Dios y el Señor levantaba a ese libertador. Y aquí en el pasaje que acabamos de leer, Gedeón es uno de esos libertadores, uno de esos caudillos, uno de esos líderes, uno de los jueces. Y aquí en el contexto histórico de Gedeón, Israel estaba bajo la opresión de los madianitas. Aproximadamente 7 años bajo esta gran opresión. Vea por favor el capítulo 6, versículo 1. Dice el capítulo 6, versículo 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián, dice ahí, por 7 años. Los enemigos devastaban, en este caso los madianitas, las cosechas, empobrecían la tierra, sembraban terror, opresión. La nación entonces toda estaba agotada física, económica, espiritualmente. Y es aquí en este contexto cuando Dios llama a un hombre, Gedeón. Dios llama a un hombre escondido ahí con valentía en un lagar, un hombre que se veía tal vez el mismo pequeño, pero fue llamado valiente y esforzado. Mire lo que dice el capítulo 6, versículo 12. 6:12. Dice la Biblia, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Versículo 14. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los hombres, a los madianitas, como a un solo hombre. Y él respondió, te ruego que sea hallado gracia delante de ti. Y ahí viene Gedeón a pedir la señal, ¿verdad? La señal de que realmente Dios lo había enviado. Él era un
insignificante hombre, tal vez a ojos humanos, de una familia pobre, humilde, sencilla. Y de entre todos los hermanos de esa familia pobre, él era el menor de todos, lo cual significa que poseía menos valor. Era el más pequeño. Pero la Biblia dice que Dios usó a esta persona, que Dios lo eligió, lo escogió, porque lo vil y lo menospreciable escogió Dios. Y con el poder de su fuerza, Él reúne un gran ejército. Y luego dice la palabra de Dios que se redujo su ejército de 32,000 a solamente 300 hombres de Gedeón. Dios le dio a Gedeón una gran victoria, una victoria milagrosa, poderosa, sobrenatural. Pero lo que quiero que veamos aquí, hermanos, es que esta batalla, dice la palabra de Dios, otra vez en el capítulo número 7, en el capítulo 8, disculpen, capítulo 8, versículo 4. Y Gedeón pasó el Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, dice ahí la Biblia, cansados, mas todavía persiguiendo. No es que estaban apenas comenzando, ya habían batallado, ya habían luchado, aún no estaban celebrando, no estaban comenzando, pero el pasaje nos dice, mas todavía persiguiendo. Eso quiere decir que ellos estaban cansados físicamente, estaban agotadas sus fuerzas, pero todavía podían seguir luchando. Este mensaje, hermanos, es para nosotros en esta noche, que quizá en estos días, quizá en estos últimos meses, estamos cansados, pero todavía hay mucho que conquistar. Es para quizá algunos padres, algunas madres en esta hora, para obreros que se sienten cansados por las diferentes ocupaciones, las muchas actividades, los grandes compromisos. Bueno, Dios nos llama hoy a seguir peleando, a seguir sirviendo, a seguir avanzando como lo hizo Gedeón y sus 300, cansados, pero todavía persiguiendo. Y es que en primer lugar el cansancio es real en la vida del creyente. El cansancio lo podemos identificar, ¿verdad? No solamente en una sola manera, sino en varias. La primera de ellas es el cansancio físico. El Señor Jesucristo se cansó también. La Biblia enseña que Él, cansado del camino, se sentó en aquel lugar para hablar con la mujer samaritana. El Señor se cansaba, los hombres se cansaban y nosotros también nos cansamos. No somos robots. Me gustaría tener un par de clones a veces para mandarlo, uno a ganar almas, uno a predicar y uno a organizar, pero no es posible. El cansancio es real y Dios lo sabe. Mire lo que dice, por favor, Marcos 6:31. Marcos 6:31. Dice la Biblia en Marcos 6:31. No pierda Jueces, por favor. 6:31 dice, Él les dijo, hablando del Señor Jesucristo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. El Señor Jesucristo era un hombre muy ocupado, no era vago, no era ocioso. Él se cansaba. Hermanos, la palabra de Dios nos habla del agotamiento. No somos ángeles, no somos más que barro con el aliento de Dios. Así que nos cansamos. La Biblia dice ahí en el libro de Isaías, los jóvenes se fatigan y se cansan. Aún los fuertes también se agotan.
El apóstol Pablo, cuando se expresa en Primera de Corintios, él dice, yo con trabajos, desvelos, hambres y sed. ¿Por qué, hermanos? Porque el ministerio cansa. Las actividades son agotadoras. Servir en casa cansa. Criar hijos, miren nada más a la hermana Vivi, cansa. Luchar contra el pecado cansa. Por eso el Señor Jesucristo les dijo, vengan, descansen un poco. El cansancio físico no es pecado, hermanos, es parte de la batalla. Pero el cansancio no puede convertirse en abandono de las cosas de Dios. Ay, es que es bien cansado. No, ya es mucha iglesia, yo ya no. No debe de convertirse cansados, mas todavía persiguiendo. Es cierto que estos días han sido agotadores para la mayoría de nosotros que estamos aquí, especialmente, hermanos. Desde toda la semana organizando, viendo, comprando, viajando, yendo a predicar, saliendo para acá, viniendo a organizar, a cocinar, que el 14 de febrero, que esto, que lo otro, que la predicación en la mañana, en la tarde, los niños, preparar todo lo que vamos a hacer y luego en la noche otra vez el pastor nos está ahí diciendo que traigamos esto y luego en la mañana a las 5 me tengo que levantar cansados, pero todavía persiguiendo. Eso también produce un cansancio emocional. Mire por favor, Primero de Reyes 19:4, este gran profeta. Primero de Reyes 19, versículo 4. Dice la Biblia ahí, Primero de Reyes 19, versículo 4. Dice la Biblia ahí, 19:4. Él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Elías estaba cansado. Elías, después de vencer a los profetas de Baal, al ser amenazado de su muerte, huyó al desierto y dijo, basta ya, oh Jehová. ¿Qué contraste entre el monte Carmelo y este lugar desierto de desánimo? Hay un cansancio que no se ve en el cuerpo, pero pesa en el alma. Es el agotamiento de esperar tal vez respuestas de Dios que no llegan, de orar por años por un hijo y no se convierte, por un familiar para que sea salvo y no quiere nada, por una iglesia ganadora de almas y parece agotador. Por eso es que la Biblia nos enseña lo que el salmista dijo. Mire, vaya por favor, Salmo 42:5. Salmo 42:5. Mire lo que dice ahí, Salmo 42, versículo 5. Dice ahí la Biblia. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El salmista se predicaba a sí mismo. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te abates? ¿Por qué te desanimas? La fe no niega ningún cansancio, hermanos. Pero la fe en Dios nos mantiene peleando aun que estemos cansados. También hay un cansancio que tal vez pudiera considerarse espiritual. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, y note lo que dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El enemigo quiere que el creyente se desanime. El enemigo quiere que el creyente pare, que se canse de hacer el bien, que se canse de servir, que se canse de predicar, que se canse de creer, que se canse de confiar. Pero la Escritura dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. El cansancio es real, nos podemos cansar físicamente, nos podemos cansar emocionalmente. Ay, ya me tienen cansado esos niños que no hacen caso.
Ay, ya me tiene cansada esa hermana que no me... Se cansa. Y a veces espiritualmente agotador, ¿verdad? Como Elías, ya no quiero nada con el Señor, ya no quiero nada. Como Jeremías dijo, ya basta, ya no quiero más. El cansancio es real y no lo podemos negar. Pero qué tremendo este ejército de 300 con Gedeón, que estaban cansados, pero todavía estaban persiguiendo, todavía tenían en sus manos sus espadas, todavía las espadas tenían sangre fresca, quizás sus piernas comenzaban a temblar, pero todavía estaban persiguiendo porque había mucho que hacer. El propósito es mantenerse a pesar del cansancio. No estamos negando el cansancio. Aquí estamos cansados, estoy seguro. Estamos cansados. Puedo verlo en sus rostros. Puedo verlo en algunos de ustedes, en mí mismo. Yo reconozco el cansancio agotador de las actividades y actividades y actividades. Pero eso no significa que debamos de renunciar. Este ejército, mire, vuelva por favor allá a Jueces capítulo 8. Y aquí viene la aplicación. Jueces capítulo 8, verá versículo 10 por favor. Versículo 10. Y Selpa y Salmuna estaban en Carcol, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Sigue diciendo ahí. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas del oriente de Nova y de Jor-ena, atacó el campamento porque el ejército no estaba en guardia. Y huyendo Seba y Salmuna, él los siguió y prendió a los 2 reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. Estaban cansados, mas todavía persiguiendo porque tenían una misión incompleta. Todavía no habían agarrado a los reyes, todavía no habían logrado la verdadera y total conquista, todavía no. Ya habían pasado el Jordán, ya habían llegado ahí, dice la Biblia, el versículo 4, y vino Gedeón al Jordán y pasó él y los 300 hombres, pero todavía no había terminado la tarea. Todavía estaban los enemigos, los reyes, Seba y Salmuna. Por eso es que aunque estaban cansados, tenían que seguir adelante. Gedeón no se detuvo porque ya había pasado el Jordán. No, había enemigos vivos. La victoria parcial no es suficiente. El cristiano no puede vivir de recuerdos antiguos. Tenemos que seguir a la meta que tenemos por delante. Por eso es que aunque estemos cansados, no nos podemos detener. Por eso es que debemos de seguir, porque hay todavía almas que rescatar. Gente, hermanos, está esperándonos el día de mañana en esas montañas para predicarles el evangelio. Gente en los pueblos, en las calles. Todavía estamos cansados, mas todavía debemos de luchar. No importa cuándo hayamos logrado antes. Mientras haya almas sin Cristo, mientras haya pecado sin vencer, terreno por conquistar, la misión no ha terminado. Cansados, mas todavía persiguiendo. Estaban cansados y perseguían en segundo lugar porque tenían una responsabilidad divina. No solamente porque había enemigos que vencer, era una victoria parcial, sino en segundo lugar porque era una responsabilidad divina. Mire lo que dice el capítulo 6 y el versículo 14. Estamos en Jueces, capítulo 6, versículo 14. Dice ahí la Biblia: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Dios le dijo: ve con esta tu fuerza. Dios lo llamó. Dios le dio un encargo solemne. Dios le dijo que él tenía que salvar a Israel de mano de los madianitas. Tenía un encargo divino directo de parte de Dios.
Él tenía que ser el instrumento para poder liberar a su pueblo de los madianitas. Qué encargo tan solemne cuando Dios te ha llamado a completar una tarea. Y hermanos, de la misma manera que Gedeón recibió un llamado especial, usted y yo hemos recibido un llamado especial para ser siervos del Señor, para rescatar almas del infierno. Si usted y yo no lo hacemos, créame que los mormones no lo van a hacer, los testigos de Jehová no lo van a hacer, no lo van a hacer los adventistas, tampoco lo van a hacer, hermanos, los católicos, no lo van a hacer ellos, lo tenemos que hacer nosotros. Tenemos un encargo solemne. Por eso es que aunque estemos cansados, todavía debemos seguir luchando. Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Aunque el cansancio esté presente, eso no cancela nuestro llamado eterno del Señor. El propósito de Dios al salvarte, el propósito de Dios al llamarnos como sus siervos. Cansados, mas todavía persiguiendo, porque tenemos un llamado solemne, un encargo solemne de parte de Dios. Vea por favor ahí en Timoteo, segunda de Timoteo, por favor, segunda de Timoteo, capítulo 4, por favor, segunda de Timoteo, capítulo 4. El apóstol Pablo está hablándole a su discípulo Timoteo y le dice lo siguiente, segunda de Timoteo 4, ¿están ahí, hermanos? Yo sé que están cansados, mas todavía busquen los versículos. Segunda de Timoteo 4 dice ahí, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. La palabra encarezco es un encargo, pero no es un encargo como te encargo esta comida que le apagues en la cocina. No, es un encargo solemne. Lo que Pablo le está diciendo es, te encargo solemnemente. Y luego llama como testigos a las personas más importantes del universo. Te encargo solemnemente delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y luego dice, este encargo que yo te hago, Timoteo, tiene implicaciones entre la vida y la muerte. Es un encargo tan solemne que llamo como testigos a Dios y al Señor Jesucristo. Y este encargo tan solemne que te hago a ti tiene implicaciones de la vida y la muerte y en su manifestación y en su reino. Y este encargo solemne que lo hace delante de Dios entre los vivos y los muertos está en el versículo 2 y dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Timoteo recibe un encargo solemne de parte de Dios, entregado por el apóstol Pablo. Te encargo solemnemente que prediques la palabra en tiempo y fuera de tiempo, porque lo que te estoy encargando tiene implicaciones eternas, tiene implicaciones entre los vivos y los muertos. ¿Qué encargo tan solemne tenemos de predicar la palabra? Por eso es que aunque estemos cansados, tenemos una encomienda poderosa y eterna, que prediques la palabra. Vea por favor en último lugar para concluir. Jueces capítulo 7. Jueces capítulo 7. Tengo aquí otro punto y otros subpuntos más, pero el tiempo nos ha terminado. Mire lo que dice Jueces capítulo 7, el versículo 7. ¿Por qué de ellos deberían seguir persiguiendo? ¿Por qué deberían insistir, perseguir? Dije en primer lugar porque la misión estaba incompleta. En segundo lugar porque tenían una responsabilidad divina, un llamado especial de parte de Dios. Y en último lugar, versículo 7 del capítulo 7. 7, aquí está pegando esto. 7, mire lo que dice ahí.
7, 7. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y váyase cada uno a su lugar. En tercer lugar, ¿por qué siguieron persiguiendo aunque estaban cansados? En tercer lugar, porque tenían una promesa de victoria. Una promesa de victoria. Dios le dijo a Gedeón: hay mucha gente, hay muchísima gente, pero yo con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y os entregaré a los madianitas. Con esos 300 el pueblo sabrá que fue Dios, que no fueron tus fuerzas, que no fueron tus capacidades, que fue Dios. Y es que, hermanos, la batalla no dependía de la cantidad de soldados que llevaba, porque en comparación con el otro ejército, los triplicaban, los cuadruplicaban, hermanos. Pero en realidad el poder de Dios sobró. Ellos estaban cansados, pero Dios no estaba cansado. Sus fuerzas se agotaban, pero las de Dios son inagotables. Y en Cristo somos más que vencedores. No por nuestra resistencia, sino por su poder, por su gracia. Cuando nuestras fuerzas terminan, entonces la manifestación del poder divino nos hace mantenernos en pie y seguir luchando aunque estemos cansados. Por eso es que debemos seguir luchando. Por eso es que debemos seguir persiguiendo aunque estemos cansados, porque Él nos ha prometido la victoria. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Él renueva nuestras fuerzas. No dice que las fuerzas a los que están sentados, no, sino a los que esperan en Jehová, los que están luchando. Mientras perseguimos, Él renueva nuestras fuerzas. Él dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Estamos cansados, estamos débiles, pero ahí la gracia de Dios nos sostiene. Por eso es que debemos seguir adelante. Gedeón cruzó el Jordán cansado con sus 300 hombres, desgastado, probablemente algunas heridas, con hambre porque pidió comida, pero todavía persiguiendo. Hoy Dios busca soldados en el ejército del Señor que, aunque lloren y sigan cansados, sigan persiguiendo, sigan orando, que aunque estén heridos, sigan sirviendo, que aunque lloren por las noches, sigan orando, que aunque estén cansados, sigan avanzando. En esta noche, como los soldados, aquellos 300 cansados, no te rindas, no abandones tu lugar, no abandones tu iglesia, no dejes tu llamado. La victoria te ha sido asegurada. No quiere decir que no te vas a cansar, pero que Él va a estar contigo. Es a los que, aunque estén cansados, todavía persiguen. Sigue peleando, sigue sirviendo, sigue creyendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cansados, pero todavía persiguiendo. Hoy entrega todas tus cargas, tus dolencias físicas, espirituales y emocionales a Dios, y deja que Él pelee por ti en esa batalla milagrosa que nos espera. Vamos a orar. Bendito sea, Señor, en esta noche. Reconocemos el cansancio que ha venido o viene a nuestro cuerpo, a nuestra alma, a nuestro espíritu, Señor. Al ver los pocos avances, los pocos resultados, a ver el poco avance de los hermanos a veces en la iglesia, Señor, nos cansamos.